Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. Se suele mencionar con frecuencia que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios que extermina, que no perdona, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de paz, de amor, que todo lo perdona. ¿Esto es así? Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos meditar este día en las perlas del capítulo 3 del libro de Isaías. ¿Qué perlas tiene para nosotros este capítulo que nos habla acerca del juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén y luego del juicio contra las hijas de Sión? ¿Qué lecciones aprendemos? Dios ha sido un Dios de juicio en el pasado y es un Dios de todo perdón, de todo amor en el Nuevo Testamento, y donde no hay juicio. ¿Es así? No es cierto. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Los juicios de Dios se han ido dando según las circunstancias, según cómo Él veía las cosas. Tal es el caso del diluvio, tal es el caso de Sodoma y Gomorra, tal es el caso de prácticamente la desaparición de Samaria, de Israel, como nación. Tal es el caso del exilio de los judíos, 70 años en Babilonia. Y en el Nuevo Testamento encontramos las plagas, las 7 plagas finales, la segunda venida de Cristo, en la cual todos los impíos morirán. Dios es el mismo. En estos versículos vemos nosotros lecciones para nosotros. Veamos. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? La gracia de Dios es una gracia muy amplia. Es muy amplia. Dios es un Dios perdonador y que perdona con frecuencia. Pero hay ocasiones en las cuales Dios juzga y aplica el juicio. ¿Qué estaba sucediendo con Jerusalén, con Judá? Este pueblo de Dios, que en los días de Isaías se había apartado mucho del Señor y sin embargo hacía una ruidosa, aunque vana, profesión religiosa. Participaban de las ceremonias, como mencionamos en el capítulo 1, pero estaban alejados de Dios. Una situación similar prevalece en el mundo actual. Y el pueblo que en estos últimos días adora a Dios con sus labios, pero cuyo corazón está lejos de Él, necesita aprender de estas perlas. Dios está a punto de quitar de Judá los 2 elementos más necesarios para sustentar la vida, el pan y el agua. Pero no solo les va a quitar el pan y el agua, también al valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino y el anciano. Cuando dice adivino, no se está refiriendo al agorero, porque estaba prohibido. Se refiere aquí a una persona sabia y prudente, capaz de dar un buen consejo. Porque esa es la traducción en la versión Jerusalén. Dice el augur. Había llegado el tiempo de hacer juicio en Israel. Isaías es el portador del mensaje, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. El grande, el estimado. La enumeración es realmente dada de tal forma
que da a entender que Israel, o específicamente Jerusalén y los judíos, perderían a todos los buenos administradores. Y cuando no hay buenos administradores, se ahonda la crisis. Cuando no hay buenos gobernantes, se ahonda la crisis. E dice, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y esto no quiere decir que los jóvenes no puedan gobernar con sabiduría. Hay muchos jóvenes que empezaron a gobernar, se sentaron en el trono de David. Entendamos esto de jóvenes, de muchachos, de niños, también en el plano espiritual. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Han alcanzado madurez. Madurez administrativamente, madurez profesionalmente, madurez espiritualmente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. En Hebreos se dice, es tiempo que maduremos, que no sigamos como niños, no podemos seguir tomando leche. Y ahora Dios en el libro de Isaías está diciendo, les voy a poner como administradores, como gobernantes, a gente que tiene mentalidad de niño, que no ha madurado. Y entonces las consecuencias van a ser escasez de pan y de agua. Lo mismo sucede en nuestros tiempos. Las naciones, los pueblos viven tiempos de crisis por el tipo de gobernante que tienen. Prestemos atención a ello. En los países donde existe la democracia, se va eligiendo gobernante cada cierto tiempo. Y la economía va bien o va mal según el tipo de gobernante que eligen los pueblos. Pero alguien puede decir, pero es Dios quien pone, quien quita a los reyes, así dice su palabra. Es cierto. Pero no te quita tu libertad de elegir. El libre albedrío que tú tienes de decidir a quién quieres como gobernante. Y las consecuencias se ven. Continúa las advertencias de Dios, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Las naciones cuyos dirigentes son sabios y capaces no sufren injusticias ni opresión. Todo lo contrario sucede en las naciones cuyos dirigentes, cuyos gobernantes no han alcanzado madurez. Son muchachos, son aún niños. Y entonces la violencia recrudece. Veamos en un círculo un poco más pequeño los errores que comete un padre o una madre cuando se convierte en tal en plena adolescencia o a inicios de la juventud. ¿Cuántos errores se van cometiendo? ¿Verdad? Necesitamos alcanzar madurez. Y en el plano espiritual nosotros necesitamos ir madurando constantemente. Y estas perlas deben contribuir a ello. Y van a contribuir en la medida que los vayamos aplicando. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia, de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré esta ciudad, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe de pueblos. Se intentaría encargar la conducción del pueblo a los ricos, sin pensar que la posesión de bienes materiales no siempre es evidencia de habilidad para gobernar. Dicen, no lo hagan,
porque en mi casa ni hay pan ni vestir. Aparentemente esta persona daba la impresión que tenía, pero tampoco tenía nada. Porque cuando la crisis golpea a un pueblo, una nación, golpea todas las esferas. ¿Ah? Va golpeando cada una de las esferas. Consecuencias de nuestras decisiones. Consecuencias del tipo de gobernantes que nosotros vamos eligiendo. Miren, en el tiempo de los jueces, Dios era quien gobernaba, pero después en el tiempo de Samuel, el pueblo dice, queremos un rey, ya no queremos a Jehová. Y Jehová le dice, bueno, ponles un rey. Me han desechado a mí, no a ti. Los pueblos eligen qué tipo de gobernantes quieren, pero también deben asumir las consecuencias de los líderes que eligen. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La lengua de ellos. Blasfemias, apostasía. Se alejaron de Dios. Pero una vez más, pero las ceremonias, los ritos, los cultos continuaban. Continuaban. La mayoría de la nación, la mayoría de los gobernantes se habían alejado de Dios, pero seguían guardando las formas. Se habían alejado, habían irritado los ojos de Dios. Y aquí se describe, mire, la forma como el ser humano puede llegar a volverse tan, si cabe la palabra, si no es ofensivo para algunos, tan descarado para vivir. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Como Sodoma. Los moradores de Sodoma pecaron abiertamente. La ciudad fue notoria por su impiedad y el pueblo se deleitaba en su mala fama. No pretendían hacer el bien, públicamente se jactaban de su maldad. Esta clase de pecadores estaba en evidente rebelión contra Dios y no procuraban ocultar ese hecho. El vicio ya no rendía homenaje alguna a la virtud, aparentando hacer el bien. Eran evidentes el vicio y la iniquidad. Había total desvergüenza al hacer lo malo. Por su disolución, las ciudades de Israel eran como las ciudades de la llanura, estaban maduras para la destrucción. Comparado con Sodoma, un desafío abierto a Dios, pero seguían participando, seguían practicando de los cultos, seguían llevando sus corderos, cada sábado seguían congregándose, las fiestas continuaban. Aquí un mensaje de Dios para ese remanente que se mantiene fiel siempre. Y este debe ser nuestro desafío, estar en el grupo de los justos. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. En el versículo 1 Dios anuncia que va a faltar pan y agua. Pero aquí en el versículo 10 dice, al justo le va a ir bien. Van a comer de los frutos de sus manos, de lo que ellos siembren, de su trabajo van a comer. Todos sigan lo que han sembrado. Los justos sembrarán, otro no comerá del esfuerzo de ellos. Pero todo lo contrario con los impíos. Ay del impío mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y este no es un decreto arbitrario de parte de Dios, sino la afirmación de un hecho fundamental. En el mundo no hay nada más real que el hecho de que la siembra del mal produce mal. Cuando se siembra impiedad, los que la han sembrado y quienes los rodean sin duda recogerán una cosecha de desdicha. Por su iniquidad, Israel se estaba destruyendo a sí mismo.
Era necesario inculcar este hecho en forma permanente en los corazones de todos a fin de que se apartaran del pecado y que, como resultado, la nación pudiera ser salva. Solo hay dos grupos ante los ojos de Dios: los justos y los impíos. Y esta nación conocía el camino, conocía qué camino debía seguir, pero las mayorías decidieron dar la espalda a Dios, pero seguían participando de los cultos. ¿Se dan cuenta cómo es que podemos llegar a perder de vista nuestra relación con Dios, pero seguir participando de los programas? Los cultos, los ritos, todos son necesarios y buenos, pero si hemos dado la espalda a Dios, nada sirve. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Muchachos, ¿verdad? Y insisto, aquí se está tocando desde el punto de vista de la madurez, la preparación. Gente incapaz para administrar asumirían las riendas. Y ya vemos, por ejemplo, cuando muere Josías, sus hijos que asumieron el poder actuaban realmente como niños. Como niños. Pueblo mío, los que te guían te engañan. ¿De qué manera los que te guían te van conduciendo? ¿Cómo sabes si no te están mintiendo o te están mintiendo? Escrito está. Siempre corrobora con un escrito está. Porque si no, los que te guían te pueden engañar y pueden torcer tus caminos. Pueden empezar a hablarte lo que les gusta, lo que les parece. Y eso es lo que sucedía con Israel. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Cuando la impiedad alcance cierto límite previsto por el Señor, Él se levantará para hacer juicio. La intercesión cesará y comenzará la ejecución del juicio. Dios exhorta a su pueblo a arrepentirse y apartarse de su maldad antes de que sea para siempre demasiado tarde. Advertidos estamos. El Dios del juicio es el mismo Dios del juicio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Miren a quienes les compara como muchachos: a los ancianos del pueblo, a los príncipes. Gente que actuaba como niño. ¿Qué pensáis vosotros que majáis? ¿Qué es majar? Golpear, maltratar. Que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué pensáis? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Los pobres y los menesterosos eran hijos de Dios. Y el Rey del cielo los tenía en tan alta estima como a los ricos. Dios tomaba nota de cada injusticia y habría de considerar a cada opresor como responsable de la maldad. A partir del versículo 16-17 viene el juicio contra las hijas de Sión. Después de haber descrito la situación de los príncipes y los ancianos de Israel, ahora Isaías se dedica a considerar a las esposas e hijas que eran tan degeneradas como ellos. Miren la situación, la condición espiritual y social a la cual había llegado la nación. En ningún otro pasaje bíblico puede encontrarse una descripción tan detallada de la corrupción femenina. Se describe a las mujeres del tiempo de Isaías tal cual eran: vanas, arrogantes, altivas, orgullosas, más interesadas en sí mismas que en el Señor,
o en las necesidades de quienes la rodeaban. En notable contraste, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, presenta un cuadro ideal de la mujer cristiana. Aquel día quitará el Señor, mire, el atavío del calzado, la redecilla, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos. Todo lo que les preocupaba, la apariencia, pero olvidaron su relación con Dios. Olvidaron los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de galas, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tiempo de juicio. Tiempo de hacer cuentas. No hay pecado que Dios pase por alto. No lo hay. Todo es llevado a juicio. Hediondez en lugar de perfumes. Muchas mujeres que vivían en medio del lujo perderían toda su riqueza y serían llevadas cautivas a países extraños, como sucedió en el tiempo de Sennacherib, entre los años 700 a.C., 701 a.C., mujeres que fueron llevadas al cautiverio. Tus varones caerán a espada y su fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Desamparada. Se perdió todo, se arruinó todo. ¿Por qué? Por dar la espalda a Dios. Solo hay dos caminos: el camino que lleva a Dios o el camino que lleva a la perdición. Y nosotros elegimos, sabiendo que por nuestros actos seremos juzgados y seremos recompensados fielmente según lo que se merecen nuestras acciones. Las obras que nos harán dignos de salvación, dignos de declarados justos, dice Efesios, son esas obras producto de ese nuevo nacimiento, esa nueva creación, o lo que dice Gálatas, las obras del Espíritu Santo en nuestra vida, o más conocido como los frutos del Espíritu Santo. Un día estaremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál será la sentencia? Dependerá qué camino hemos decidido seguir. Que Dios te bendiga. Amén.